Salmo 96. Salmo 96 va a ser el texto y ahorita hablamos del barco. Salmo 96. Vamos a ver. Salmo 96, me avisan ahí cuando lo tienen, voy a leerlo. ¿Listos? Ok. Dice así: cantad a Jehová cántico nuevo. Buenas, don Marvin, ¿qué hubo? Salmo 96, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, temed delante de él toda la tierra, decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó, el mundo no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia, alégrese los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contentos delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Que el Señor añada la bendición a su palabra. Amén. Les decía que íbamos a hablar de un viaje que hizo un hombre en barco. ¿A quiénes de ustedes, chiquillos y chiquillas, les gustaría ir a China? Ya el perro dice que él va, porque ya ladró, ¿verdad? Supongo. ¿A quién le gustaría ir a China? ¿A China? Está curiosa, Aileen, más o menos. Bueno, y si les digo, mire, dice que quiere ir, ¿verdad? Bueno, está bien. Pero el viaje no es en avión. Este viaje, imagínense, ocurrió hace 193 años y era en barco. ¿Sabe cuánto duraba un viaje en barco desde Inglaterra hasta China en esa época? Como unos, ¿qué dice Aileen? 3 días, no hombre. 5 días, no hombre. Duraba meses, tiene razón don Marvin, duraba meses. Mire, entre 3 y 4 meses duraba el viaje. Y a uno lo montan en una lancha un ratico y ya va uno verde. Bueno, había un señor que se montó en un barco, era un muchacho que era doctor y él estaba convencido de que Dios lo había llamado a trabajar en China como predicador. En esas épocas, la gente llegaban en los puertos, a los barcos, y predicaban, pero solamente en los puertos. Y ese hombre decía, pero, ¿y la gente que vive más adentro? ¿Qué pasa con esa gente que no vive a la par del puerto? Tenía que irse, dice. Entonces él empezó a ir para predicar a la gente que vivía adentro del país en China. Bueno, se llamaba ese señor Hudson Taylor. Era un cristiano, se convirtió al Señor y desde jovencito dijo, yo tengo que hacer algo. Entonces, Dios lo llama, él se prepara, se hace doctor, va a la universidad, ¿verdad? Estudia para ser doctor y en vez de decir, ahora sí que soy doctor, me voy a llenar la plata la bolsa de plata, se va para China y gastaba su propia plata en China para predicarle a gente que no conocía y en un país donde nadie sabía y en barriecillos, voy a decir así, barrios, ¿verdad? En pueblitos allá metidos dentro de este lugar. No solo eso.
le pasó muchas cosas, ¿verdad? Vivió pobrezas, vivió dificultades, la misma gente que andaba con él, los otros cristianos que habían ahí, también lo criticaban. Decían, y este se viste como chino, se peluquea el pelo como chino, y va y le predica a los chinos allá, a esta gente va y les predica ahí metido entre las montañas. Pero bueno, él fundó una misión, esto les estoy hablando del año 1800, hace 193 años, hace casi 200 años, y todavía la misión que fundó Hudson Taylor sigue funcionando en la China. Hoy se conoce como la OMF Internacional. Todavía, imagínense, yo pienso que ni imaginaba él que iba a durar tanto, ¿verdad? Él nada más fue y cumplió la misión que Dios le había mandado. ¿En qué estaba pensando Hudson Taylor? En varias cosas que vemos en el Salmo. Este Salmo que acabamos de leer, de 13 versículos, tiene 4 cosas importantes. Tiene, primero, un mandamiento o un mandato universal. El que empieza en versículo 1. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová, ¿quiénes? Toda la tierra. No es para unos. No es para la gente aquí de Purral, los que están aquí en la Solideo Gloria. No. Es para todos. ¿Verdad? Ese es un mandato universal. Y también hay un anuncio. No solo con el mandato universal, pero hay un anuncio. ¿Cuál es? Anunciar de día en día su salvación, proclamar entre las naciones, ¿verdad? Su gloria. Entonces, mire, anunciar la salvación de día en día y proclamar la gloria de Dios entre los pueblos. Y también hay algo más importante. ¿Por qué hacemos todo eso? Versículo 10. Decide entre las naciones, ¿qué cosa? Jehová reina. Los cristianos, muchachos, chicas, chicos, papás, mamás, estamos llamados a predicar, a anunciar la salvación de Dios, a proclamar la gloria de Dios entre los pueblos, porque Jehová reina. Y Hudson Taylor, que se pudo haber quedado en Inglaterra siendo un buen doctor, siendo un buen cristiano, yendo a su iglesia, fue movido por la gracia de Dios hacia una región inhóspita, ahí a predicarle a gente. Mire, hasta el idioma tuvo que aprender, porque en Inglaterra, ¿qué habla la gente? Inglés, ¿verdad? Y en China hablan, pues nosotros decimos chino, ¿verdad? Pero es mandarín, ¿verdad? O hay chino, bueno, no sé. Imagínense, aprender el idioma y todo. Y además recibir las críticas, y además montarse en un viaje en barco. El viaje en barco, imagínense, 4 meses, cruzar varios océanos. El clima, usted se montaba en el barco y usted no sabía si iba a llegar. Y chicos, lo más triste para ustedes hoy sería, adivine qué no había en el barco. No, sí había comida. Pero hay algo con lo que los chiquillos hoy no pueden vivir. No pueden vivir. ¿Nada? Teléfono, no tenían teléfono, no tenía internet, no tenía nada, imagínense. Dice, usted 4 meses sin teléfono, ¿qué hace usted 4 meses sin internet? Algo como gente normal, ¿verdad? Posiblemente Hudson Taylor iba escribiendo, posiblemente iba estudiando su Biblia, porque iba a ir a predicar, iba a ir a enseñar la Biblia, entonces uno va repasando lo que va a enseñar. Yo escribo las cosas, por ejemplo, cuando traigo, chicas, mire, escribo, pero aquí tengo mis notas, voy apuntando cosas que digo, mira, esto es importante, entonces ahí lo vamos viendo. Hudson Taylor entendió entonces que la misión tenía que hacerla, aunque hubiera hambre, enfermedades, pérdidas familiares, porque murieron algunos de sus hijos, y también rechazo de la gente que eran otros cristianos. Ahora, nosotros aquí, ¿qué tiene que ver esto con esta iglesita pequeñita? ¿Qué tiene que ver Hudson Taylor? ¿Qué tiene que ver que vivió hace 193 años? ¿Qué tiene que ver el Salmo 96
con esta iglesita pequeñita de aquí, de Purral de Guadalupe, de aquí de los Cuadros? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Mucho, mucho y todo, porque aquí hay cristianos como Hudson Taylor. Aquí hay chicas y chicos, aquí hay predicadores, aquí hay maestros de escuela dominical, aquí van a haber pastores, aquí van a haber algunos de ustedes encargados de la música, etcétera, 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 en el futuro. Y Dios los está llamando desde hoy. Así como llamó a Hudson Taylor jovencito, nos llama a nosotros. Ahora, pero ¿de dónde sale, de dónde nacen las misiones? ¿De dónde nace la necesidad de ir y predicar? Bueno, nace de lo que dice ahí el versículo 1, de la adoración. La misión, las misiones, la necesidad de evangelizar y de hablarle a otros de Dios nace de nuestra adoración a Dios. Vea que ahí empieza el versículo del 1 al 3, véanlo. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová sobre la tierra, en toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, que se anuncia de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones, ¿qué cosa? Su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Entonces es algo que sale de la boca de los cristianos. La adoración de los cristianos entonces no es venir y que cantamos aquí un ratito, y sí está bonito, cantamos un himno, usa mi vida, o cuando estemos en gloria, cantamos hace un ratito, ¿verdad? A una voz la historia diremos del gran Redentor, decimos lo que el gran Redentor ha hecho, ¿verdad? Y eso lo aprendemos en la Biblia. La adoración, entonces, como les decía, no es pasiva, es contar lo que Dios ha hecho. No inventamos, aquí no inventamos un nuevo mensaje, hablamos de lo que Dios ya hizo. Vea el Salmo 66, Salmo 66, véalo. Me gusta a mí ese Salmo. Salmo 66 dice, versículo 5, venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Ve el versículo 6 que nos leyó Harvin temprano, Harvin nos leyó ese versículo hace un ratito en escuela dominical. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, ahí en él nos alegramos. Entonces hablamos de lo que Dios ha hecho, y los cristianos hablamos de lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Qué ha sido? Primeramente, de las maravillas de Dios. Y la maravilla de Dios primera para nosotros es la salvación. Entonces nosotros no tenemos que esperar, chicas, chicos, nosotros no tenemos que esperar que Dios nos hable así con una voz y nos diga, Ailín, la estoy llamando para que se vaya para la India. Maripaz. Y Maripaz oye hay una voz, ¿no? ¿Verdad? O Ismael, lo estoy llamando para que sea profe. No, tampoco. No tenemos que esperar oír una voz. El llamado a ser misioneros nace por medio de la adoración, de nuestra adoración diaria. Y esa adoración diaria es vivir como cristianos. Y los cristianos hablan de lo que conocen, de lo que los apasiona. Si a usted lo vuelve loco el fútbol, entonces usted va a andar hablando de Saprissa que ganó el viernes, que le pegó una bailada a San Carlos, y que qué bueno que está el Sapri, y que Heredia perdió ayer, y nosotros más contentos, ¿verdad? Entonces ahí, eso es lo que le apasiona. Pero si a usted le gusta el hombre araña, entonces usted habla del hombre araña. Pero los cristianos, ¿de qué deberíamos de hablar? De lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Excelente, Yami. Muy bien. En segundo lugar, vea lo que aprendemos del Salmo que leímos. Las misiones tienen un alcance global. Ahora, ahí dice que a todas las naciones, a todos los pueblos, pero cuando decimos global, hablamos del mundo entero. ¿Dónde empieza el mundo? ¿Dónde empieza el mundo entero? Pregunta. ¿Quién? ¿Y dónde es el principio? ¿Dónde empieza nuestro mundo? ¿Dónde? Ajá. Muy bien, Eli, muy bien. Lo global, ¿dónde empieza el resto del mundo? Desde que usted sale de su casa
Es más, en su casa, ahí empieza lo global. Nosotros no estamos afuera del mundo, ¿o sí? Estamos en la tierra, claro. Y entonces, como estamos en la tierra, ¿dónde vamos a esperar a hablar? Aquí. Si no hablamos aquí, si no predicamos aquí, en el barrio de nosotros, ¿cómo vamos a ir a la China o a la India o a otros lados donde Dios nos llame? Empezando desde nuestras casas. Vea una cosa, empezando desde la casa, empezando con sus hijos, papá, mamá, enseñándoles a nuestros hijos. Chicos, ustedes que tienen hermanitos pequeños, Aileen, por ejemplo, a Aileen le toca enseñarle a sus hermanos pequeños. Usted también tiene hermana pequeña, entonces usted le toca enseñarle a su hermana. Y ahí vamos, todos, a cada uno nos corresponde enseñar. Las misiones no solo para misioneros como este Hudson Taylor. O vi una foto que mandó Harvin al chat. Ahí hay un misionero con barba y un casco, ¿lo vieron? Un tal Guillermo Green. En esta propiedad, antes de que se construyera, cuando era la casa, ahí mandó Harvin una foto. Y yo, ese es don Guillermo, con una barbota, una barba así que era solo barba él. Pero mire, las misiones no son solo para ellos, son para todos nosotros. ¿Quién es el más jovencito aquí? Vale, ¿verdad? Me parece, es la más pequeña. Bueno, Luis, ¿verdad? Luisito que no ha nacido es el más joven. De Luisito hasta el mayor de aquí, que creo que es mi mamá, que tiene 86 años, casi 87. Creo que es la mayor. ¿Hay alguien que tenga más de 87 aquí? 87, ¿usted tiene? No. Bueno. 87 años. Bueno, desde el más pequeño hasta el más viejo nos corresponde a nosotros esta tarea. ¿En dónde? A todas las naciones. Y todas las naciones son desde aquí. ¿A cuáles sectores se nos olvidan a nosotros? A veces es fácil ver y decir, qué bonito ir ahí a enseñar a otros lados. Pero aquí donde estamos los vamos dejando. Pregunta. ¿A qué naciones, personas, culturas o sectores de la sociedad ignoramos nosotros en nuestro círculo de influencia? Un círculo de influencia es la gente que está a la par suya, que usted influye. En el caso, por ejemplo, de Maripaz influye a Ismael, que es su hermanito, y a Luis, cuando nazca Luis, Maripaz le va a tocar. Pero también tiene un grupo de amigas y amigos de la escuela. Luis en su trabajo, Luis en el barrio, Arturo en el barrio, en su trabajo, en sus ocupaciones, doña Flor, todos tenemos un círculo de influencia. No podemos quedarnos callados, esta tarea es para todos nosotros. Vea que Dios, también aprendemos esto en el Salmo, Dios ha ordenado, Dios decretó quiénes iban a ser salvos, y eso solo Él lo sabe, pero también decretó de cómo va a ser salvas las personas, y es por medio del evangelio, por medio de la predicación. Vea Romanos, vamos a ver Romanos 10. Romanos 10, siempre se me pierde Romanos. Romanos capítulo 10 habla de la gente, de lo que Dios ha dicho. Mire, Romanos 10, 14 en adelante. Entonces recuerde, sí, Dios ha ordenado quiénes van a ser salvos, pero también ha ordenado cómo van a ser salvos, cómo van a conocer. Romanos 10, 14 dice, ¿cómo pues invocarán cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces nos toca a nosotros predicar y hablar, y para que la gente escuche que la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué la gente como Hudson Taylor se montaban en un barco y se iban tan largo,
o vivían dificultades en sus propios países o en sus propios barrios para enseñar y para predicar. ¿Por qué la gente hace esas cosas? ¿Por qué deja la comodidad de su casa? Los mismos discípulos, si usted ve los discípulos, todos los discípulos murieron martirizados. El apóstol Pablo le cortaron la cabeza, creo que Tomás lo atravesaron con una lanza, Pedro lo crucificaron, dice la tradición cristiana, etcétera. Pero ¿por qué la gente hace esas cosas? ¿Por qué creen ustedes que los cristianos se someten a esas penurias? ¿Qué piensan? ¿Por qué creen que hace la gente eso? Vea el Salmo otra vez, el 96. Salmo 96 que lo acabamos de leer. Versículo 10. ¿Quién reina? ¿Quién reina en el universo? ¿Quién? Dios, muy bien, Yami. Jesús, Dios reina. Jehová reina, decid entre las naciones, Jehová reina. Y es porque Jehová reina que gente como Hudson Taylor entendía eso y decía, yo tengo que ir a predicar. No importa las inclemencias del tiempo, no importa si son 4 meses, no importa todas las dificultades que tengan que experimentar, iban y hacían la misión. Ahora, nosotros posiblemente no nos toque montarnos en un barco e irnos 4 meses montados dentro de un barco hasta la China. Pero posiblemente tenemos la tarea de hacerlo aquí, en nuestros propios barrios, en nuestras escuelas, en nuestros colegios, con nuestros vecinos y aquí en el lugar donde vivimos. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque la ordenanza de predicar descansa en la soberanía de Dios. Dios sigue siendo rey, Dios reina sobre todo el universo. Y a nosotros entonces nos toca ir y predicar. No importa si usted está bien preparado, si usted está... Gracias, cielito. Gracias. No importa si somos los más cargas hablando o si no somos los más cargas. ¿Quién se acuerda cómo era Moisés? No sé si Harvin les ha contado que Moisés cómo era que hablaba. Tenía problemas, ¿verdad? Para hablar. Decían que era tartamudo. Y Moisés no quería ir. Y al final, ¿quién lo mandó? Dios lo mandó. Y Dios mandó a este muchacho, que era un muchacho jovencito. Sí, era doctor. ¿Qué sabía un doctor? Imagínense, de la Biblia. Tuvo que ponerse no solo a ser doctor, sino a aprender de la Biblia para ir y hacer la tarea que le correspondía. Entonces vea que Dios es soberano y como Él es rey, nosotros tenemos que ir, predicar con humildad, pero también con valentía, sin pereza, porque Dios reina y Dios va a juzgar el mundo. Aquí en versículo 10 dice que Dios juzgará a los pueblos con justicia. En versículo 13, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. La palabra de Dios es verdad y los pueblos del mundo van a ser juzgados por la palabra de Dios. Y hay un montón de gente que no conoce la palabra de Dios. A Marián casi se le quema ahí la casa, gracias a Dios no se le quemó, pero Marián, si ve el fuego saliendo, se queda callada y dice, mira, se está quemando ahí, pero no voy a decir nada. ¿Verdad que no? ¿Qué hacemos cuando vemos fuego? Y hay que avisarle. Llamamos al 911, mire que hay un incendio. Sebastián el otro día nos mandó ahí, enfrente de la casa de nosotros había no sé cuántas máquinas de bomberos y todo el mundo, alguien avisó que había un incendio en una casa y llegaron un montón de máquinas. Al final, gracias a Dios, fue falsa alarma, pero dieron alarma. Los cristianos estamos llamados a darle la alarma a la gente y decirle, usted se va a morir un día y va a ser juzgado según lo que dice la Biblia, porque Dios va a juzgar al mundo con justicia y a los pueblos los va a juzgar con su verdad. No los va a juzgar por sus propias culturas, por sus propias creencias, no, los va a juzgar a la luz de la Biblia. Y es tarea nuestra decirle a la gente, usted se va a morir un día. Y ojalá no se muera desprovisto de Cristo, que no se tire al agua, ¿verdad? Como tirarse al agua sin salvavidas,
tírese al agua, dé ese paso, pero provisto de Cristo, para que pueda vivir perdonado ahora y vivir la vida eterna. Pero hay que avisar. Hay un incendio y nos quedamos callados. A veces los cristianos no nos molesta, no nos entristece que haya gente perdiéndose, que haya muchachitos que mueren baleados, que hayan chiquillos o chiquillas que mueren, que se meten en drogas y que agarran esa vida de vicio, y nosotros no nos preocupa. Yo estoy contento en mi casa, ahí estoy tranquilo, me tomé mi café, y los de afuera, que vean a ver qué hacen. Esa es tarea de nosotros, chicas, chicos de esta iglesia, jovencitos, papás, mamás, los más viejitos y los más jóvenes. Nos toca la tarea de avisarle a la gente de por aquí que hay un incendio, que viene el juicio de Dios, que es un juicio que viene y que es terrible para los que no están preparados para enfrentarlo. Vamos a pensar en esto. Pensemos también en formas creativas en las que podemos involucrarnos en el servicio. Aquí tenemos coro, tenemos club de lectura, tenemos club bíblico, tenemos estudio bíblico, tenemos esta actividad los domingos, pero podemos tener más cosas. Podríamos tener una reunión de adultos mayores. ¿Cuántos adultos mayores habrán por aquí que quieran venir a tomarse un cafecito? Podríamos organizarlo y venir y tomar un café y leer algo de la Biblia. Podríamos reunirnos para hacer talleres, para aprender a hacer cosas, manualidades, etcétera, pero hay que dar el paso. Hay formas creativas de hacerlo. Dios nos escogió a nosotros, gente común y corriente, gente de Guadalupe, gente de Tibás, gente de Nicaragua, gente del mundo entero, aquí. ¿Para qué? Para hacer la misión que Él nos ha dado. Proclamemos, hablemos de Dios porque adoramos. Proclamemos a todos que Dios reina. Proclamemos con confianza porque como Dios reina, Él garantiza que los escogidos van a escuchar el mensaje que Él tiene para nuestras vidas de salvación. Oremos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos ser una iglesia que te adore, pero que te adore y que proclame con fidelidad tu palabra. Danos valentía y pasión por tu gloria para predicar entre las naciones, empezando por nuestros barrios. Danos también confianza en que tú reinas soberanamente y ayúdanos a ser obedientes para cumplir la tarea que nos has encomendado. Así como Hudson Taylor se montó en aquel barquillo para ir a la China y servir ahí por montones de años predicando tu palabra. Que tu nombre, Padre, sea conocido, amado y exaltado en toda la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.